cómo tienen que ser las cosas, cuál es la manera para salir del problema. Ahora mismo, el país tiene la solución en sus manos, pero no la puede ver. El país tiene la respuesta. El pueblo de Israel tenía la respuesta en sus manos para que Madián dejara de oprimirlo, pero no lo estaban utilizando. Hasta que alguien despertó, hasta que el espíritu de alguien despertó y el pueblo invocó a Dios. Volvió a clamar. Vemos que la realidad causada por la idolatría no la cambia una oración de reprensión. Número uno. La realidad causada por idolatría no la cambia una intercesión. La realidad causada por idolatría no la cambia que enviemos miles de clamores a favor de la... Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Tu hermano Yurkelis Matos, quien conecta contigo a través de esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy estamos en un día y un momento muy especial porque estamos acompañados de un hombre de Dios, el cual porta una palabra de fuego, de poder. Él es mi hermano Miguel Mateo, el cual yo quiero que esté saludando a la audiencia en esta hermosa hora. Pastor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya ustedes me conocen. Dios te bendiga, Yurkelis. Amén. Es una bendición para mí estar aquí, compartir contigo. Me gozo, sabes que me siento privilegiado de manera especial que podamos compartir la palabra de Dios. Creo que la gente que está ahí, que va a compartir este video, que le va a dar like, va a edificar su espíritu. Ya la gente vio la portada, más o menos sabe de qué se trata. Es un tema que está aquejando al mundo desde hace muchos años, hace siglos que ese tema ha estado aquejando al mundo, y creo que la gente tiene que escuchar algo que pueda transformar su espíritu y pueda tratar con la mente de cada corazón. Creo que es un día especial. Dios bendiga las almas, las vidas que están aquí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios mío, pastor. Hoy vamos a hablar un tema que se está hablando poco hoy en la actualidad. Sí. Es un tema que sí se debe hablar, pero casi no se está hablando. Así es. Hoy vamos a hablar de la idolatría. Wow. Pastor, increíble. Pastor, yo quisiera que usted nos dé un pequeño resumen acerca de qué es la idolatría. Wow. Tú sabes, Yurkeli, que la idolatría es rendir culto, dar alabanza a cualquier objeto, persona, deidad, existente o no existente, que no sea Dios. La Biblia habla de la idolatría. El Señor es muy tajante, es muy claro con la idolatría. El libro de Éxodo, capítulo 20, nos da un reflejo de eso. Yo lo voy a leer para que la gente vaya entendiendo el contexto de la idolatría y cómo Dios es celoso desde el principio con ese tema. Dice Éxodo 20, el capítulo 20, el verso 2, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, para darle el contexto del tema, la idolatría viene de una palabra griega que significa eidolatra, que tiene que ver con el culto o venerar a alguien. Sí. La idolatría está basada en venerar a alguien por encima de Dios, del Creador. Todos sabemos que Dios en el libro de Génesis capítulo 1 creó al hombre, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios, que Dios creó al mundo en un día, los cielos y la tierra, y formó todo lo que existe el día de hoy. Vemos que la palabra de Dios nos revela acerca del poder, de la magnitud de Dios. Entonces a Dios le molesta la idolatría cuando el ser humano le da el lugar a Dios, le quita el lugar a Dios y se lo da a los ídolos, se lo da a cualquier objeto que no sea Él, donde Dios es el único grande, donde todo lo que nosotros tenemos, todo subsiste por la palabra de Dios. Así es. Bueno, en general la idolatría es un problema que ha estado ocurriendo en el mundo desde la fundación del mundo. El hombre se ha estado inclinando hacia dioses ajenos, y te voy a decir desde dónde nace la idolatría, para que la gente entienda de dónde nace la idolatría. La palabra dice que Dios crea al hombre, pero lo crea
con la intención de que el hombre le adore. El hombre nace o es creado en el mundo con el diseño de adorar a Dios. El hombre tiene en su alma impregnada el diseño de adorar a la deidad divina, que es el Señor, el único Dios y verdadero. Entonces el hombre está concepcionado con esta idea de adorar a Dios. Esa es la idea, ese es el fundamento con el cual Dios creó al hombre, para que desde la tierra le diera alabanza a él. Sí. Entonces cuando el hombre peca, se desconecta de la presencia de Dios en el huerto, come de la fruta prohibida, vemos que la palabra dice que el hombre se desconecta, y al desconectarse ya el hombre deja de adorar a Dios y pierde esa conexión, esa intimidad con Dios. Sí. Pero en el ser humano, Yurkeli, queda el vacío del hombre seguir queriendo venerar a Dios, sí, seguir queriendo acercarse a Dios. El hombre tiene un hueco interno o un diseño de adorar a Dios, venerar a algo que está por encima de él. Satán se aprovechó del vacío. Cuando Dios saca al hombre del huerto, el hombre cae en un vacío, pierde la presencia de Dios. Satán se aprovecha, sabe que el diseño del hombre y de toda criatura, todo lo creado, está hecho para adorar a Dios. Por eso hay un texto bíblico que dice que todo es de Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. O sea, todo lo que existe en el mundo es y fue creado para Él. Ahí tenemos un tema de por qué nace la idolatría en el ser humano. Entonces, al hombre desconectarse de Dios, muchos seres humanos en la antigüedad buscaban la forma de seguir venerando a alguien que estaba por encima de ellos, pero según sus términos. En eso se basa la idolatría, en seguir tratando de adorar, pero según los términos propios del ser humano, no según los términos bíblicos. Por eso la gente a través del tiempo consistió en tratar de adorar a Dios. Idolatría es todo aquello que exalta a una deidad, a una persona que no se llama Dios. Por eso yo quiero el día de hoy tocar primeramente la idolatría que tiene que ver con los ídolos o los dioses paganos. Hay muchas clases de idolatría. Hay un sinnúmero de idolatría, Yurkeli, pero yo quiero tocar principalmente la idolatría que Dios está hablando aquí en el libro de Éxodo capítulo 20. Dice Dios que no tendrás dioses ajenos. Dios le dice al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ni delante de mí. No te harás imagen de ninguna, ni de semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo o debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Hay una observación de Dios aquí. Sí. Dios dice, yo soy Jehová, que soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Hay algo que nosotros tenemos que ver aquí, es que la Biblia, hermano Yurkeli, tiene un énfasis claro de Dios respecto a la idolatría. Hay un énfasis de Dios respecto a lo que tiene que ver con idolatría, cultos paganos, no servir a Dios. Es un pecado el cual Dios siempre ha estado condenando y siempre ha estado pendiente a él. Es la introducción respecto a idolatría para que la gente vaya orientándose del tema que vamos a hablar. Dios mío, poderoso. Pastor, he escuchado a propósito que usted mencionó la Biblia, que mencionó y nos fuimos a un principio al Génesis. He escuchado en ocasiones que las personas dicen pinceladas, como que hay un personaje bíblico o en la Biblia que era idólatra. ¿Usted tiene conocimiento de ese? Ese era Abraham. Así es. ¿Es cierto que era idólatra? Así es. Bueno, según la historia bíblica, el trasfondo histórico dice que Abraham viene de Ur de los Caldeos. Dios llama a un idólatra para que sea el padre de muchedumbre. No podemos descartar el poder de Dios para sacar a cualquier gente de cualquier condición. Dios tiene poder para sacar a la gente donde quiera que esté. O sea, no hay límites para Dios. Abraham viene de Ur de los Caldeos, un lugar donde se idolatraban muchos dioses, se adoraban muchos dioses diferentes. Pero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque en el lugar donde Abraham estaba, tenía un bloqueo para lo que era ejercer el llamado de Dios. Y Dios tuvo que sacarlo de su lugar, porque en el lugar donde él estaba, a pesar de que tenía un llamado, a pesar de que Dios le estaba llamando, era un hombre que tenía conexión con la idolatría, conexión con el pecado que Dios más aborrece, porque vemos que Dios habla del adulterio, habla del homicidio, pero no dice, no toma esa puntualización, no dice que él visita la maldad. O sea, Dios tiene un tema con la idolatría, hay un tema con Dios. Hay mucha gente, religiones y personas, hermano Yurkeli, que dicen que los cristianos están en contra de la idolatría y que juzgamos al que cree en ídolo.
No, es la palabra. Sí. La Biblia es la que es puntual y es clara con respecto al tema de la idolatría. Amén. Y vemos como Dios ha condenado pueblo y ha condenado naciones por el tema de la idolatría. Sí. Dios ha condenado, incluso ha destruido naciones por el tema de la idolatría. Sí. Bueno, a propósito, aportando un poquito, por el caso o el tema de la idolatría, fue que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, rompió la tabla de los mandamientos. Tremendo, wow. Santo, cuando encontró que dejó al pueblo con Aarón, me parece, ¿verdad? Sí. Que se hicieron un becerro de oro. Sí. Ahí fue donde se enojó y rompió la tabla de los mandamientos. Así es. O sea, vemos que desde un principio está esa práctica y también vemos que está desde el principio, desde los tiempos del Génesis, así se puede es, decir. Sí, desde el principio. Amén. Pastor, en la actualidad, ¿cómo podemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos reconocer a una persona idólatra normalmente, naturalmente? Bueno, tú sabes que la idolatría, ya en la práctica de adorar dioses, sí. Vemos que la idolatría está disfrazada. Vemos que la idolatría de hoy se ha disfrazado. Todas las personas que dicen son idólatras tienen detrás de eso el nombre de Dios. Dicen que adoran a Dios y que le sirven a Dios, e incluso señalan hacia arriba y dicen que le creen a Dios. Sí. Y muchos de ellos hablan de que ellos creen en Dios, y en la actualidad tenemos referencia a idolatría. Incluso tenemos naciones y pueblos, incluso en nuestra propia nación tiene una idolatría. Pero eso yo lo voy a tocar en otra oportunidad. Pero la devastación y la miseria y el problema que produce la idolatría es algo que tiene que llamar la atención. El día de hoy estamos viviendo una temporada donde estamos viendo naciones, pueblos, regiones totalmente sumidas en la idolatría, la cual están viviendo consecuencias de la idolatría, consecuencias. Porque en la Biblia la idolatría no solamente es un pecado que te condena al infierno, sino que te da consecuencias en la tierra. Sí. No solamente que te condena, hay pecados por los cuales tú te vas a ir al infierno, que vas a ser condenado, pero la idolatría tiene consecuencias incluso aún en la tierra. Aún en esta realidad Dios castiga lo que es severamente la idolatría. Y una de esas personas o de esos pueblos que tenemos, que podríamos decir, sí. Tenemos el vecino país Haití, ¿verdad? Que están ahí. Respetamos y honramos mucha gente de Dios que hay allí, que aman a Dios, que le sirven a Dios de todo corazón. Pero hay un tema especial allí. Hay un tema especial. Yo estaba escudriñando un poquito acerca de la historia de aquel país. Me introduje en la historia y veo que esa nación se independizó 40 años antes de nosotros. O sea, ellos fueron nación 40 años antes de la República Dominicana. Wow. Y escuché decir al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, él dijo que como dos países que tienen los mismos recursos, que están cerca, que lo divide solamente un pie de distancia, que están juntos, como un país está en prosperidad, como un país tiene una economía estable como República Dominicana, y como hay otro país devastado. ¿Cuál es la problemática? Y él le ha hecho un estudio social. La gente está haciéndole estudio social al tema haitiano y adjudicándole las situaciones del país haitiano a temas sociales, a delincuencia, a bandas, a situaciones que se están viendo en el país. Pero yo creo, más que nada, que eso no obedece a un tema social. En la crisis de Haití no depende del tema de los atracadores, de los asaltos, de los asesinatos. Es un tema más allá de lo espiritual. Es un tema que va en lo espiritual, que está ligado. Yo tenía anoche orando, Dios me dio un tema y me dijo la idolatría. Gloria a Dios, el trasfondo, la esencia y lo que es la consecuencia del hundimiento o la miseria de un país por la idolatría. Vemos que en el libro de Jueces, capítulo 6, Yurkeli, apareces donde dice la Biblia que el Señor entregó a los hijos de Israel en la mano de Madián por la idolatría. El pueblo de Israel volvió a pecar delante de Dios. Cada vez que la Biblia menciona que Israel pecaba delante de Dios, era que se iban tras los dioses paganos, se iban tras Baal, iban tras los dioses que habían, Acera. Era un juego que tenía el pueblo de Israel con esa adoración a esos dioses. Abandonaban a Dios, aún conociendo las maravillas, conociendo el poder de Dios, conociendo la gracia de Dios, abandonaban a Dios. Es el mismo caso que pasa en Haití. Haití se independiza en el año 1804. En ese momento, cuando se independiza, esclavos africanos, que eran los que estaban de aquel lado de la isla, son los que toman el control.
pero estas personas se liberaron de las ataduras físicas, pero continuaron con las ataduras espirituales. Siguieron con la costumbre de lo que es el vudú. El vudú es una herencia africana que está imperando en Haití. El vudú es una, como le llaman, la religión de la miseria, porque ha terminado con lo que es la riqueza, la prosperidad del país, el vecino país Haití. Yo estudiando, escudriñando, me di cuenta que el país de Haití nunca ha tenido 10 años en prosperidad. Siempre ha estado sumergido en la miseria. Una catástrofe tras otra, un problema tras otro, un terremoto, un golpe de estado, matan a los presidentes. Hay una serie de acontecimientos que es de observación espiritual. No es un tema. Hay sociólogos, politólogos, hombres sabios, hombres de ciencia que quieren hablar del tema y quieren dar una opinión según lo humano. Pero hay una marca allí que Dios dice aquí en Éxodo que Dios condena. Lo primero que yo puedo observar que trae la idolatría y está reflejado en Haití es que la idolatría trae legalidad, da legalidad a los espíritus inmundos de operar. Por eso hay tanta muerte, por eso hay tanta destrucción, por eso hay tanta gente que muere diario en aquel país y pareciera como que Dios no presta atención. Pareciera como que Dios no mira lo que está pasando en Haití. Pareciera como que a Dios no le importara. Gente muere, los asaltos, los secuestros. El país está sumergido en un pánico y eso estaba pasando en el pueblo de Israel en el tiempo de Madián. Los hijos de Israel estaban siendo empobrecidos. Los madianitas venían como los secuestradores, como aquellos asaltantes. Les robaban lo mejor, le quitaban lo que ellos tenían y no dejaban que comer. O sea, Israel estuvo durante un tiempo bajo una miseria total por causa de la idolatría. O sea, vemos como la idolatría, Yurkeli, trae miseria. La idolatría, primero, da legalidad a los demonios. Da legalidad a los espíritus inmundos para operar libremente. No hay manera de reprender un espíritu que tenga legalidad en una nación. Es lo primero. Yo veo gente hablando que oremos. La primera oración es buscar la manera de cómo desvincular al país de la legalidad espiritual que tiene. Hay una legalidad espiritual en aquella nación de la cual debe ser desvinculado. Este no es un tema a tratar de manera fanática ni de manera emocional. Hay que tratarlo a la luz de la palabra y por la revelación de la Escritura. Hay una legalidad que impide que se levante lo profético, que se establezca la voluntad de Dios, y mucha gente lo va a entender. Estuve buscando el significado del nombre Haití. La palabra Haití significa tierra de montaña o tierra alta. Vemos que una nación con un nombre que significa tierra de montaña está bajo maldición. Vemos que no hay agua. Entonces uno diría, wow, pero es extraño. Porque en los lugares donde hay montaña, donde hay muchas montañas, es un lugar donde hay muchos ríos. Pero los ríos se han secado. Los ríos se han secado. Y no podemos vivir negando una realidad espiritual que está acabando con una nación. Una realidad espiritual que está acabando con los sueños de una nación. Hay algo que yo pude observar, es que la cultura esclavista que vino en el 1804 se estableció en esa nación y ellos continuaron con su cultura, con lo que era la idolatría, el paganismo. El paganismo ha estado imperando en aquel lugar. Vemos la religión que ellos tienen, que es el vudú. El vudú, de alguna manera, es lo que hace que la nación se mantenga empobrecida. Y mucha gente, por testimonios personales, conozco mucha gente de la nación de Haití, te voy a dar testimonios personales, que me han contado que hay pastores que tienen iglesia. Y la iglesia, para que crezca en número, ellos hacen un sacrificio diabólico. Pastores que hacen sacrificio diabólico para que sus iglesias crezcan en Haití. Entonces, mío. Cuando tú escuchas esta realidad, te das cuenta por qué la nación está como está. Por qué todo el mundo el domingo va a la iglesia, pero después de la iglesia todo el mundo va a su brujería. Todo el que tiene negocio va a la iglesia para que le oren, pero después va donde el brujo para que el brujo le haga un trabajo. ¿Entiendes? La profundidad y el arraigo, la creencia que tiene el pueblo haitiano en la idolatría y en el vudú. No puede ser Dios burlado, Cookie. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Así es. Vemos que la Biblia es clara en eso y dice que Dios visita. O sea, la idolatría es un tema de que no es que Dios lo deja pasar, que el idólatra se van para el infierno. No es eso, no es que Dios lo visita al idólatra. Y Dios le hace entender que están mal.
Gloria a Dios. Wow. Vemos que en una ocasión, siento a Dios sobre mí. Fluye ahí. Oh, gloria a Dios. Vemos que en una ocasión, cuando Baal, en el tiempo de Jezabel, de acá, dice la Biblia, mi hermano Cookie, mi hermano Yurkeli, wow, tremenda, me fue ahí. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios levantó a Elías y Elías le dijo, no lloverá sino por mi palabra. Ahora, ¿por qué Elías viene con esta presentación de no lloverá sino por mi palabra? Porque Baal representa o representaba el Dios que proveía la lluvia, el Dios que traía la lluvia. Sí. Y como para ellos Baal traía la lluvia, Dios cerró el cielo para que entendieran que el que traía la lluvia no era Baal, que el que traía la bonanza no era Baal. Es lo mismo que pasa en aquella nación. Sí. Una nación que está en un territorio alto, como dijimos el nombre de Haití, que significa tierra alta o tierra de montaña, pero que la maldición, el pecado, gloria a Dios, está sobre ellos. Una de las consecuencias, ya dije la primera, que es legalidad espiritual. Sí. La legalidad es el permiso legal de operación de los espíritus inmundos a entrar en una nación. Los principados, los demonios son los dueños del país porque hay una legalidad. Hay pactos satánicos. Hay pactos ancestrales que tienen que ser rotos. Wow. Para que la nación se pueda restaurar, Cookie, tiene que haber ruptura de la nación, no de un hombre, porque quizás ya hay gente que clama. Sí. Yo no voy a negar que en esa nación hay gente que ora, gente que busca a Dios, pero cuando la nación en colectivamente completa, casi todo, está en la idolatría, es imposible de que pueda ocurrir un milagro. Una de las siguientes consecuencias que trae la idolatría es la enfermedad. Las enfermedades. La idolatría produce enfermedades. Tenemos ejemplos acá en nuestro país de lugares donde la gente cree mucho en el paganismo y hay una cantidad de gente que nacen con deformaciones, locos, ciegos, sordos. O sea, es claro, Dios mismo permite que entre la maldición a la genética, al ADN, y nace la gente loco, ciego, tuerto, o sea, con defecto, eso es claro. Hay naciones que saben y han visto esto. Hay gente que está viendo este video y va a decir, sí, pastor, también conozco un país, conozco una nación y sé que es así. Hay consecuencias de enfermedades cuando la gente no atiende al llamado de Dios y se vuelve la idolatría. Otra de ellas, Yurkeli, es que la idolatría trae destrucción. Destrucción total. Que es lo último que está pasando el país, ya que el país ha vivido catástrofe, ¿verdad? Sí. Haití ha pasado por enfermedad, el cólera, gloria a Dios, entró ahí, mató mucha gente. Hay muchas enfermedades que han entrado a Haití y han sacudido. Vemos el terremoto en el 2010, acontecimientos, pero aún así, con esas señales, no se ha despertado el espíritu de alguien a buscar el favor de Dios, a buscar a Dios de corazón sincero, a acercarse al Señor, porque hay una situación en el país y mucha gente está orando. Yo sé que usted ora por el país de Haití, yo oro por Haití, pero Haití no es un tema de oración, es un tema de que el país tiene que convertirse a Dios. Así es. Es el país y la nación completa que tiene que humillarse. No es un tema de yo reprender los demonios que están en los secuestradores, porque ahora mismo hay un plan y están trabajando la ONU y están acabando con los secuestradores, matando a los secuestradores. Le voy a explicar algo. Y quiero que este video ojalá le llegue a la ONU y a esa gente. Cuando usted mata a un atracador, hay un demonio en ese delincuente, hay un espíritu inmundo en ese cuerpo, que cuando usted mata al ser humano, el espíritu no se muere. Usted no puede matar a los demonios. Usted mata a los cuerpos, a los que están poseídos. Hay gente poseída que está matando, asesinando. Usted va a matar el cuerpo humano, pero el demonio sigue ahí. Cuando el demonio vea que ese cuerpo no le sirve, se va a marchar y va a tomar otro cuerpo. O sea, es un tema espiritual. Dios mío. Hay que atacar, pero en el sentido espiritual. Y la gente dirá, pastor, eso es emociones. No, es un tema social. Pero la realidad social es que hay un tema espiritual de idolatría. Hay un tema de problemas en la nación que están provocando la situación que está viviendo la nación. Ahora mismo, Yukeli, yo quiero que, y creo que en el nombre de Jesús, hay gente que va a conectarse con esta palabra. Hay gente que se va a conectar con esto y va a decir, yo entiendo lo que el pastor está predicando. Salmo 115 dice que los ídolos de ellos tienen manos, mas no palpan. Ojos tienen, mas no ven. Gloria a Dios. Dice que tienen boca, mas no hablan.
La gente ha creado una fe tan grande en aquella nación en lo que tiene que ver con la adoración a los ídolos, con el culto pagano. Sí. La gente, recuerdo que una vez, hace muchos años, yo fui a predicar a Haití en el 2009. Wow. Por ahí fui a predicar, fuimos a una cruzada y cuando fuimos a predicar, recuerdo que estábamos predicando. Cuando terminamos de predicar, había una multitud de gente en la campaña, en la actividad, y yo les prediqué. Y recuerdo que después que terminamos de predicar, el lugar era pequeño, es una pequeña ciudad, Sí. que no hay mucha gente. Y recuerdo que después que terminamos de predicar, a las 12 de la medianoche había una fiesta pagana, se oía, Oh my God. y había mucha gente allá, y el pueblecito era pequeño. Sí. Y yo le pregunté a una persona del pueblo, le dije, pero ven acá, yo quiero que tú me expliques si por ahí hay otro pueblo o otra gente, quiénes son los que están por ahí, porque yo oigo mucha gente. Yo quiero saber si hay otro pueblo que está por ahí o vinieron una gente de un lugar a hacer una fiesta ahí o Sí. algo. Él me dice, no, son la misma gente que estaban aquí en el culto. My Yo dije, God. pero estaban alabando a Dios. Sí, ellos estaban ahí, pero ellos no tienen identidad. La nación ha perdido la identidad. Ha perdido la identidad. Y cuando una nación pierde la identidad, los demonios juegan con ellos. Gloria. Los demonios atacan y juegan con las naciones. Te dije que hay legalidad. Y hasta que no se rompa la legalidad, no puede haber liberación. Ujú. Hay legalidad y hasta que no se rompa la legalidad no puede haber salvación, no puede ocurrir liberación porque hay legalidad en la ciudad y esa legalidad es la que está provocando, gloria a Dios, está provocando de manera clara la destrucción de una nación que está cerca de nosotros, tiene los mismos recursos que nosotros, Sí. pero hay una maldición en la tierra. La tierra está maldecida. Wow. Recuerdo que estando allá también, en Haití, cuando estuve allá, recuerdo que alguien dijo, hace mucho que no llueve. Y recuerdo que una señora estaba diciendo, yo quiero que llueva, que empiece a llover, porque ahora mismo, si no llueve, no tenemos recursos, Así no hay es, agua. sí. O sea, entonces estaban desesperados porque querían que lloviera. Exacto. Dios mío. Y yo dije, wow, es tan fuerte que Dios incluso hasta la lluvia se la niega a aquel Wow, país. Dios mío. Recordemos el conflicto que hubo en estos días por Sí. el río que había, que querían tomarlo Sí. de Dominicana hacia allá. Río porque Masacre. El río Masacre, porque el país, Haití, tiene problemas con el agua. Así es. No llueve constantemente, pero es un lugar montañoso. Sí. Y se estima que un lugar que tiene mucha montaña, por el punto geográfico donde se encuentra, tiene que llover. Pero hay una maldición que incluso Dios, su propia lluvia, no permite que caiga en aquel lugar Wow. para quebrantar. Pero el deseo de Dios, Yurkeli, no es que la nación viva bajo esa atmósfera. El deseo de Dios no es que la gente esté bajo esa atmósfera de hambre, de destrucción, De de miseria. dolor, de miseria. Dios no quiere verlo así. O sea, el plan de Dios no es ese. Lo que pasa es que Dios hace eso para que la gente se vuelva a Él. Wow, Y sí, Dios quiere que el también. pueblo, la nación se convierta a Él. La nación se vuelva a Él. Hay otra situación que trae la idolatría, es que trae ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Sí. Si hay algo que está operando fuerte en la nación y en las naciones que están bajo idolatría, Sí. es la ceguera espiritual. Gran parte de los líderes de la nación, la gente que tiene que ver con la nación, no puede despertar, no puede ver la realidad de la nación. Todo se lo aplican, buscan un culpable. Sí. Porque seguramente los hijos de Israel, cuando estaban siendo oprimidos por Madián, culpaban a Madián. Madián nos está destruyendo. Madián está acabando con nosotros. Ahora mismo el pueblo haitiano está culpando de manera enfática a los secuestradores, a las bandas. Y la banda, no. La Biblia dice que Dios entregó al pueblo en manos de Madián. O sea, Dios mismo entrega al pueblo en manos de delincuentes. Ujú. Dios mismo le entrega al pueblo. Dios mío. Entonces, vamos allá. Entonces, 3, 2, Q. En manos de Madián. El mismo Dios, mi hermano, entregó al pueblo en manos de los que los oprimían. O sea, Madián lo empobrecía, los oprimía, les robaba todo lo que ellos tenían y acabó con la nación. O sea, estaba acabando, no dejaba que comer. O sea, Israel estaba sumergido en una miseria profunda. Y vemos que esa miseria se ve reflejada en lo social. Quizás ellos estaban culpando de alguna manera a los madianitas o culpando de alguna manera a la propia tierra porque no le daba el fruto, pero vemos que el trasfondo histórico nos dice que Dios entregó en manos de Madián al pueblo de Israel. Dios
mismo los entregó. O sea, Sí. Dios no le duele los problemas de la nación. A Dios no le duele que la nación esté sufriendo. ¿Será que Dios es indolente? ¿Que a Dios no le molesta? ¿Que a Dios no le duele que las naciones pasen por las cosas que pasan? Lo que pasa es que a Dios, de alguna manera, en su misericordia, porque eso mismo, esa opresión, Sí. habla de la misericordia de Dios, habla de la paciencia y del amor de Dios, porque Dios pudiera raer totalmente a Israel o raer a la nación haitiana. O sea, con un acontecimiento, una catástrofe como Sodoma y Gomorra, Dios termina con la nación. Pero cada plaga, cada mortandad, cada destrucción que ha caído en aquella nación es muestra de que Dios de alguna manera tiene un plan y está buscando que el pueblo se vuelva a Él. Está buscando que la gente le invoque, que vuelvan a llamarle, que vuelvan a traerle. Una de las características finales que tiene, que atrae la idolatría, es que atrae ceguera espiritual. La ceguera espiritual, sí. La ceguera espiritual, Yurkeli, es aquella situación que impide que la nación pueda ver su condición. La gente, al estar ciego, no puede discernir el tiempo, ni puede ver cuál es la opción, cuál es la salida, cómo tienen que ser las cosas, cuál es la manera para salir del problema. Ahora mismo, el país tiene la solución en sus manos, sí, pero no la puede ver. Wow. El país tiene la respuesta. El pueblo de Israel tenía la respuesta en sus manos para que Madián dejara de oprimirlo, pero no lo estaban utilizando. Wow. Hasta que alguien despertó, hasta que el espíritu de alguien despertó y el pueblo invocó a Dios. Volvió a clamar. Vemos que la realidad causada por la idolatría no la cambia una oración de reprensión. Número uno. La realidad causada por idolatría no la cambia una intercesión. La realidad causada por idolatría no la cambia que enviemos miles de clamores a favor de la prosperidad del país. No la cambia. Porque estamos viendo que es una visitación de la maldad. Es la consecuencia. O sea, generación tras generaciones en aquella nación que amamos y oramos por ella, han estado viviendo bajo la opresión de la idolatría. Año tras año, siglo tras siglo, la nación ha estado sumergida en una total idolatría, de espalda a Dios. Sí. Porque el que le da el frente a un Dios pagano, le da la espalda a Dios. Así es. Entonces deshonra a Dios y provoca la ira de Dios. Wow. Hay pecados que provocan la ira de Dios. Uno de ellos es el homosexualismo. Sí. El sodomismo provoca la ira de Dios. Y la idolatría es otro pecado que provoca la ira de Dios. Vemos con claridad que la ceguera espiritual le impide a la gente poder encontrar la salvación. La Biblia dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Dios, o sea, el clamor permitió que ellos tuvieran acceso al favor de Dios. El clamor cambió la condición del país. El clamor les brindó una salida. Dios escucha el clamor, manda un profeta y después envía un ángel. Y el ángel le hace un llamado a alguien que estaba capacitado para asumir la liberación del país, para asumir la responsabilidad, alguien ungido. Pero lo primero que Dios le dice al que va a ungir, al que va a enviar, que es Gedeón, al que va a enviar para que liberte al pueblo de la opresión de Madián, es que destruya los ídolos de su padre. Hay algo que puntualizar aquí. ¿Qué es? Y es que a Gedeón lo vinculaba de alguna manera la idolatría de su casa. Y él, bajo esa condición de esa legalidad, no podía ir a enfrentar a Madián. La nación tiene que romper la legalidad. La gente tiene que desconectarse del pecado, del vudú, de la doble vida, porque tengo testimonio de gente que dicen que muchos pastores hacen sacrificios satánicos. Muchos pastores tienen sus iglesias bajo sacrificio y pactos satánicos. Iglesias que están llenas de gente en ese país, iglesias que están llenas de feligreses, pero los pastores están ligados y tienen la iglesia bajo pactos satánicos. Wow, Dios mío. Para que haya mucha gente. Y la gente, en vez de buscar a Dios para que su negocio prospere, buscan lo que es la brujería. Y hay una maldad tan fuerte que la maldad más grande es esta.
es que la envidia impera en aquel país. La gente, me cuenta, me dan los testimonios, la gente, si ve a alguien prosperar, simplemente por verlo prosperar, le maldicen su vida. Le envían espíritu de locura, espíritu de miseria. O sea, solamente porque está bien. No porque te haya hecho algún mal, sino porque está bien. Te envían espíritu, te envían ataques. Vemos a la gente que sufren de esquizofrenia. Yo recuerdo que mi mamá rentaba casa en los años 2009, 2008. Sí. Y vino una pareja de Haití y rentó una casa allá. Mi mamá rentaba muchas casas en ese entonces. Y la pareja, el hombre era policía y la mujer era enfermera. La mujer tuvo que salir del país porque ella la ascendieron. ¿En el país de Haití? Sí, de Haití. Sí. Tuvo que salir corriendo del país porque ella como enfermera la ascendieron a jefa de enfermera en un hospital. Parece que alguien más quería el puesto de jefa de enfermera. Y por querer el puesto de jefa de enfermera, le hicieron una brujería. Le enviaron una enviación diabólica y satánica. Sí. Esa enviación provocó que esta mujer entrara en una ansiedad. No pudiera trabajar. Vivía con temblores. Le daban ataques esquizofrénicos constantemente. Tuvo que salir corriendo de su buena vida, su normalidad en su país, su puesto de trabajo, tuvo que dejarlo. Su esposo era policía en el país y tuvo que dejar todo eso para venir acá corriéndole a la maldad. Porque aparte de que el país es idólatra, el país opera bajo un nivel de maldad. La gente, los mismos compañeros, compatriotas, se atacan unos a otros a través de la brujería. Se envían unos a otros brujería. Y ese ataque constante es el que está trayendo cada vez más maldición. Incluso, perdón que te interrumpa, he escuchado historias, incluso hasta de familiares, madres que incluso le envían o le hacen enviaciones incluso a sus hijos y viceversa. Hijos a sus madres, a sus padres. Por alguna razón, hermanos, por tierra, por cualquier otra situación, le envían cualquier tipo de hechizo o de brujería a su familia incluso. Así es, sí. Eso es así mismo como tú lo dices. Yo he escuchado testimonios de gente que le han enviado hermanos unos a otros. O sea, es tan fuerte la maldad que opera, porque eso es la maldad. Por eso que Dios visita la maldad. Dios visita la maldad de los padres, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hay una maldad tan grande que no solamente es la idolatría, porque hay muchos países que son idólatras. Todos los países del mundo tienen su tipo de idolatría. Y eso, nosotros vamos a desarrollar una serie en eso, Yurkeli. Por ejemplo, ¿cuál de los que usted ya tiene conocimiento de cuáles, por lo menos acá en el área del Caribe? Bueno, nosotros vamos a tratar la idolatría en Venezuela, la idolatría en Cuba, la idolatría incluso hasta en Puerto Rico, la idolatría que impera en Honduras, en El Salvador, la idolatría que está también en un país llamado Nicaragua, que alguien me contó y me dijo que ahí es tremendo. O sea, la idolatría, los dioses y la forma de idolatría que hay en aquel lugar y las maldiciones. Pero elegimos porque actualmente, incluso África, que es el padre de Haití, es prácticamente, incluso Dominicana, tiene mucho, por nuestros rasgos físicos indican de que somos de raza. O sea, que aquí hay mucha cultura de esos países. Mucha. O sea, incluso la música de acá, de nuestro país, y la música de Haití, va muy ligada a la conga, es un instrumento de África. Vienen de allá. Y muchos tambores, esas cosas, esos tambores, esos son instrumentos africanos. Pero vamos a tocar eso, vamos a tomar después de este video el de Cuba, para que la gente escuche un desglose de la fundación y cómo la idolatría también, los dioses de allí, están maldiciendo la nación. Pero vemos que la maldad, que es, aparte de la idolatría del país, hay maldad. Una maldad que, como tú decías, hermanos a hermanos por envidia, la madre a la hija a la madre por envidia. O sea, no hay distinción, no hay sentimiento. A cualquiera le mandan una maldición, incluso lo mandan a matar, a asesinar. Hay un principio que alguien me explicó acerca de las maldiciones o del espíritu de muerte. Para un espíritu de muerte, poderte atacar o dañar o matarte, en Haití me dijo alguien que tú tienes que haber cometido una falta. Tú tienes que haber tenido un problema. Tú tienes que haber cometido un mal. Porque el espíritu no tiene legalidad sobre ti si tú no has cometido mal. O sea, te pueden enfermar, mucha gente que está enfermo, te pueden enviar cualquier cosa, pero no te pueden agarrar de esa manera y matarte si no tienes una legalidad. O sea, la legalidad es fundamental. Ese es un dato muy interesante. Claro que sí. ¿Sabe que se ve mucho también casos de que hay mujeres, por ejemplo, que
que le quitan el marido a otra Sí, y le hacen algún hechizo. sí, O un hombre que tiene una mujer y no quiere que se le vaya y también le hace algún hechizo. claro que sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se pueden, o cómo pueden estar libres de una maldición como esa? Bueno, tú sabes que la única manera de la gente ser libre de los hechizos es viniendo a Cristo. Porque mucha gente le hacen una maldición y van donde un brujo. Sí. Y el brujo le dice, te pusieron una maldición, te mandaron una cosa diabólica. Pero el brujo también está ligado al diablo y trabaja con cosas diabólicas. Sí. Entonces él te dice, yo te voy a hacer un trabajo para que esos espíritus se vayan. Yo recuerdo el testimonio de una muchacha que a la mamá aparentemente le hicieron un trabajo. Entonces el trabajo que a la mamá le hicieron, la mamá estaba enferma constantemente, pero ellos llevaron a la mamá donde un brujo. Sí. Y el brujo le dijo, tómate esto, le preparó una bebida con unas hojas, unas cosas ahí, un brebaje. Sí. Dijo, tómate esto, y a los 3 días la mujer se levantó. Se sanó, empezó a visitar, a caminar, y después de 4 días se murió. O sea, le cambiaron los demonios, hizo una transferencia, porque eso se llama en el mundo espiritual transferencia espiritual de demonios. Sí. Los brujos no sanan, los brujos transfieren, cambian. Sale un demonio de enfermedad y entra uno de muerte. Sale uno de loquera y entra otro, pero para destruir. Los demonios no sanan. O sea, sale un demonio de enfermedad, porque hay gente que está... Mira, te voy a explicar eso Sí. para que la gente lo entienda. Hay un espíritu de enfermedad, porque Jesucristo habló de espíritu de enfermedad. Ujú. Hay gente que no cree en esto. Hay enfermedades que son causadas por demonios, por maldiciones, por brujería. Hay un espíritu de enfermedad que está en el cuerpo de una persona. Cuando va donde un brujo, el brujo, a través de los espíritus con los que él trabaja, se comunica Sí. y el demonio de enfermedad sale de ese cuerpo. Y aparentemente la persona fue sanado. No fue sanado, sino que el espíritu que estaba causando enfermedad salió. Pero no salió y dejó la casa sola, sino que hubo un intercambio, Sí. como vemos ahí. La mujer se sanó, pero en cambio le enviaron un espíritu de muerte. Ese espíritu de muerte a los 3 días, la mujer se murió. Ay, y ya. así constantemente vemos gente muriendo que lo llevan donde el brujo y después se mueren, se mejoran. En el 80% de los casos, la gente que llevan a los brujos enfermos se mejoran en unos días, pero después se mueren. Se mueren. Son muy pocos los casos de la gente que llevan a los brujos y tienen una sanidad completa. Porque, como tú me decías, ¿cómo una gente puede revertir un trabajo de brujería? Ujú. Que es una cosa que la gente se va a preguntar mucho. ¿Cómo se puede revertir, cambiar un trabajo de brujería? Ujú. ¿Cómo se puede cambiar eso? Solamente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que puede quebrantar toda maldición, todo espíritu, todo trabajo de brujería. Ujú. Incluso una gente que le haya vendido el alma al diablo. Si viene a Cristo, hay un pacto nuevo que el hombre hace con Dios y ese pacto elimina cualquier pacto satánico, Santo. diabólico o espiritual. Para la gente que dice, no, porque yo tengo un primo que hizo un pacto con el diablo. Ujú. No importa, mire, incluso que un padre, un abuelo haya vendido la familia al diablo, la puede haber vendido. Satanás no tiene alma. El hombre fue engañado porque Sí. Satanás no puede comprar un alma. Las almas le pertenecen todas a Dios. La Biblia dice que las almas son mías, dice el Señor. Todas las almas son mías. Sí. O sea, el diablo no tiene almas, ni tiene poder sobre las almas. Ujú. Sino cuando Job, voy a darte una base bíblica, Sí. cuando Job, él le dice, déjame tocarlo y enfermarlo. Dios le dijo, toca su cuerpo, pero no toque su alma. O sea, en el alma, Satanás no tiene acceso. El alma es una decisión de la gente arrepentirse y el arrepentimiento produce salvación. Sí. Satanás no puede llevarse a una gente al infierno de que directo y en vivo, que es mío. La gente que decide, de alguna manera, en el mundo, quedarse aferrado a un pacto y se pierde, Sí. porque creen a la mentira. Y a veces, como dijo el apóstol Pablo, creyeron más a la mentira que a la verdad, por eso se les dio un espíritu engañoso Un para engaño, que se así es. pierdan. O sea, si nosotros creemos en el poder de Dios, Yulkeli, Ujú. y confiamos en el Señor, los pactos, incluso las maldiciones generacionales, que son las cosas que más se ven, Ujú. que están operando en el país. Hay una maldición generacional que incluso me dice la gente que los presidentes, año por año, cada presidente hace un pacto. Cada presidente que se sube en el poder Sí. en la nación de Haití, según datos de personas de allá, no me estoy inventando esto yo, Ujú. personas que son nacionales haitianos me han dicho que cada presidente hace un pacto diabólico. Vemos que el presidente que fue asesinado, cuando subió al poder, hizo también un pacto. O sea, fue donde los brujos Sí. a santiguarse, Sí. a recibir una cobertura demoníaca. No buscó la presencia de Dios. No fue a buscar el favor de Dios, sino que buscó el favor de los brujos. My God. Y ahí, entonces, por eso muere tan pronto así, porque Satanás no cuida a la gente. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Alguna otra pregunta que tú tengas? Dios mío. Pastor, vemos por lo menos en nuestro país, y claro,
allá en el país en el que estamos hablando ahora, Sí, las fiestas, por ejemplo, esas fiestas paganas, las fiestas de Prillé, sí, ahí siempre lo que mayormente la patrocinan son personas que son gay, vamos a decirlo, sí, sí. homosexual, Ajá. ¿verdad? ¿Qué vínculo tienen eso con la idolatría? O sea, o con los demonios. ¿Por qué mayormente los gays, la mayoría de gays son brujos? ¿Por qué sucede eso? Wow, tú sabes que es un espíritu que va muy ligado. El espíritu de hechicería, brujería, Sí. leer la taza, va muy ligado. Es un espíritu que viene intrínsecamente mezclado a lo que es la idolatría. Mucha Sí. gente, incluso muchas familias, tienen personas que salen de esa rama, hijos que salen homosexuales, que salen de esa área, Ujú. porque en la familia se practicaba el ocultismo. Siempre tú vas a ver que en una casa, en una familia donde se practica ocultismo, sale un muchacho homosexual. Oh my God. Sí. Siempre. Siempre tú vas a ver donde se practica homosexualidad, hay brujería. Porque son espíritus que van en conjunto. Hay espíritus que trabajan, todos los espíritus trabajan juntos. Todos los espíritus. Pero hay espíritus que están asociados, que tienen asignaciones en común. Sí. Que las asignaciones son compartidas. La mayoría de los brujos son homosexuales. Yo conozco Sí. brujos que son homosexuales, Exacto. la mayoría. Ujú. Y la mayoría de ellos viven en miseria, son pobres. La mayoría Wow. son pobres. Son pocos los brujos Ujú. que salen a la luz, que están bien, que están prosperados, que Así están bien. Yo veo gente que va a buscar dinero, que va donde un brujo en una montaña, el brujo en una casa de madera, doblada, cayéndose sin piso, Sí. el brujo sin dientes, y tú vas a hacer un pacto para que Dios, el diablo te dé dinero, el Señor lo reprenda. Pero si el diablo da dinero, debería darle dinero a él, Claro que que está sí. trabajando con él y le faltan dientes, y le Ujú. faltan, y tú le ves la condición de miseria, Sí. porque la brujería es lo que trae miseria. Sí. Es el principal demonio que opera en la brujería. Así es. Yo recuerdo que lo vi, lo dije en un video, vi una vez, un compañero mío vio el demonio de miseria y era un viejo que estaba sin dientes, con una ropa toda sucia. Uf. Es el demonio de miseria que trae pobreza, Sí. tanto en lo físico como en lo que es el vestuario. Sí. Bloquea el acceso al dinero. Entonces, siempre van a estar ligados. Esos espíritus de homosexualismo están muy Ujú. ligados. Y la fiesta de los Prillé, que es una fiesta que aquí se hace, que Sí. desciende de Haití, Sí. porque aquí recordemos que como aquí en los años anteriores existía lo que era el corte de caña, Sí. y existió algo llamado los batelles, donde quiera que había ingenio de caña o había plantaciones de caña, crearon lo que es los batelles, traían Sí. personas de Haití para entonces que hicieran el trabajo duro. Ujú. Entonces, Esa era la clase obrera. ajá, la clase obrera de este país Sí. en esos tiempos. Y ahí entonces se quedaba impregnado en la cultura de los batelles, las fiestas de Prillé, las fiestas de palo. Sí. Todas son fiestas paganas, diabólicas. Fiestas de Prillé, eso es pagano, eso es diabólico. Siempre vemos que en esas fiestas mueren gente, matan gente, apuñalan a alguien. En los Prillé matan gente, siempre alguien se muere. Recuerdo que el otro día yo estaba, un testimonio cerca de la iglesia, Sí. había una fiesta, estaban tocando las congas, ellos tienen sus congas y sus cosas, y estaban tocando las congas, y después, al rato, me llama un miembro, pastor, ore por un muchacho, un vecino de la iglesia que tuvo un accidente gravísimo, está en coma. Yo le dije, a alguien le pregunté, él estaba en la fiesta del Prillé, me dijo, sí, bueno, ese es el alma que vino a cobrar el Prillé, Oh. porque eso es lo que el demonio quiere, pide sangre. Sí. ¿Tú entiendes? Por eso aquí en el país se celebra algo llamado carnaval, carne Sí, a Baal. sí. Que el otro día vimos el ejemplo como el mismo demonio, los mismos demonios, Sí. esas entidades que se ocultan detrás de esa máscara con cuernos y cosas, Sí. cobraron la vida de una serie de adolescentes y niños. Sí. Carne, porque es carne a Baal, carnaval, es la representación espiritual. Hay mucha gente que quieren decir otra cosa, pero es lo que representa. Así es. ¿Sí? Sí, bueno, aproximadamente en ese caso, hasta el momento creo que hay como 6 fallecidos. Dios mío. La mayoría son niños y adolescentes. Wow. Es increíble. Pastor, ¿por qué a los espíritus les gusta tanto ese toque como de tambores? Bueno, tú sabes que principalmente ese toque es un toque rítmico que trabaja en lo que es la sensibilidad en la sangre y provoca un movimiento. Sí. Y esos tambores invocan. Tú sabes que cada tambor, los tambores de la brujería, Sí. de los Prillé, hay tambores de diferentes tamaños. Y cada tambor representa un demonio, una entidad espiritual oculta dentro del tambor. Sí. Y cuando se toca un ritmo, ese ritmo invoca ese espíritu. Ese ritmo invoca, incluso los colores también, Sí. están muy ligados a lo que es entidades espirituales. Cada Sí. color representa una entidad, según lo hemos visto, los testimonios, la gente Sí. lo habla, Ujú. los colores morado, verde, rojo, Amarillo. representa para ellos una entidad. No decimos que los colores son malos, sino que No. en esa área Sí. del ocultismo, el paganismo, los colores Ajá. representan una entidad espiritual que cuando la gente lo hace,
lo usa y toca esos tambores, entonces esos demonios se manifiestan, Así esos es. espíritus. Recuerdo otro testimonio que te voy a dar. Por mi casa, un día yo iba a la iglesia y estaba caminando rumbo a la iglesia. Y por mi casa tenían una fiesta normal de muchachos, pero pusieron una música de un artista de este país que lo que toca es eso. Sí. Hay un artista aquí que toca eso y que la Sí. gente sabe cuál es. Y cuando pusieron ese artista a tocar esa música, ese artista, yo pasé. Y yo dije, ahorita aquí se dan un problema. Porque donde se toca esa música, siempre hay problema y muerte. Bueno, fue como una profecía. Sí. Cuando yo regresé a las 10 de la noche, encontré toda la silla partida, toda la gente hablando, que no, que fulano puyó a fulano. Que Dios vino. mío. Porque esos demonios vienen por sangre. Sí. Esos espíritus les gusta la sangre. Sí. Es como cuando nosotros adoramos a Dios. Porque Satanás es un imitador. Así es. Cuando alabamos a Dios, Yurkeli, cuando damos gloria a Dios, hay manifestación. Sí. Se manifiesta la libertad, se manifiesta el poder, hay salvación. Cuando se adoran a esos espíritus inmundos, ellos vienen y se manifiestan. Sí. Y traen lo que ellos vinieron a traer. Dios vino a traer libertad, ellos vinieron a traer muerte, destrucción y problemas. Así es. Claro que sí. Dios mío. Tremendo. Poderoso. Pastor, increíble. Eso que usted decía ahorita, recuerdo yo, hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque cuando yo era niño en la escuela, me recuerdo que una profesora, a la cual yo creo que fue de manera inocente, ¿sabes? No tenía el conocimiento, que gracias a Dios ahora es cristiana. Sí. Pero yo me recuerdo que nosotros nos pusieron a bailar uno de esos merengues de los que estamos hablando, de esa música, de ese cantante, que yo creo que sé cuál es que estamos hablando. Y yo me recuerdo que en medio de los ensayos había una joven que se puso como a bailar de ese modo como bailan en los prilles y la joven terminó mareada. Wow. Hubo que sacarla en pleno ensayo. Wow. Creo que pasó como en 2 ocasiones porque dentro de los ensayos para una fiesta de la escuela teníamos esa música puesta. Dios mío. ¿Ve? Y luego de eso yo me recuerdo que nos ponían a bailar y había uno de los pasos, yo me recuerdo, que eran unos pasos femeninos. Sí. Y todos lo hacíamos. Y yo decía, pero, o sea, después ya después que somos grandes, que tenemos el conocimiento, decimos, pero ven acá, por esos pasos de mujer, y cómo uno lo hacía. Dios mío. Ve, entonces hay cosas que a veces sin querer hacemos cosas, incluso hasta con nuestros niños, o nuestros niños caen en situaciones que nosotros en el momento no entendemos. Así es. Es increíble. Pastor, existe entonces el orden jerárquico en los demonios. Sí, tú sabes que sí, que hay principados, potestades, gobernadores, Sí. Hay demonios, los principados son los que gobiernan las ciudades, las naciones, que operan y envían a demonios a hacer daño, o sea, trabajan de una manera en conjunta. Hay un orden jerárquico, por eso Jesucristo dijo que el reino de la tiniebla trabaja y que Beelzebú no saca fuera a Beelzebú, o sea, hay un orden. Sí. Ellos tienen un orden para trabajar y dañar a la gente. Los demonios son sucios, son desordenados, son malos, pero para hacer daño son muy ordenados. Están muy coordinados y están muy de acuerdo para hacer daño. Un demonio no le hace la guerra a otro demonio. Diferente de la iglesia, que una iglesia le hace la guerra a otra. Sí. Un pastor le hace la guerra a otro pastor. Un líder le hace la guerra a otro líder. Un evangelista ataca a otro evangelista. Los demonios no atacan uno a otro. Si hay un demonio operando ahí, el otro se siente bien. Se siente gozoso de que está trabajando y aumentando la maldad en el mundo. Entonces, existe el orden jerárquico, claro que sí, y es importante que la gente lo sepa. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores. Gobernadores son espíritus que operan ya en las regiones celestes, que mandan órdenes para destruir al mundo, que traen situaciones. Incluso hay demonios que son los que operan trayendo las leyes, las directrices a los países, que operan ordenando y estableciendo. Por eso es un tema un poco más profundo. Y tú sabes que alguien me preguntó, me dijo, pero pastor, tú como pastor, ¿tú crees que hay una respuesta hay una forma de que Haití se libere, como que pase algo con ellos? Alguien me dijo, porque es que los espíritus están operando y cuando uno habla de demonios dice, wow, pero es imposible porque están bajo espíritu, están oprimidos, están bajo una opresión terrible, están siendo manipulados por todo tipo de demonios. ¿Cómo la gente soluciona eso? Yo le digo a la gente, se lo digo, y le digo que Segunda de Crónicas 7:14 dice, hablando Salomón cuando terminó de levantar el templo, le digo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, yo perdonaré su pecado y yo sanaré su tierra. O sea, ese es el texto que va ligado a la manera como el país, la nación se puede liberar de la opresión que tiene. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, yo perdonaré
sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Aquel país no necesita una banda, un ejército estadounidense, ni un país, ni un presidente salvándolo, sino más bien lo que necesita ese país es una humillación colectiva, es una humillación general. Yo le invito a cualquiera que ve el video, que le envíe este video a alguien y le diga, la solución del país no está en un presidente, no está en las bandas armadas, no está en la intervención, está en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, hay una humillación que tiene que venir del pueblo. Sí. Y también hay algo más. Tú sabes que yo he visto mucha gente, por ejemplo, yo soy dominicano. Sí. Y si yo estoy fuera de este país y este país está en crisis, a mí me dolería la crisis de mi país. Claro. Me dolería espiritualmente ver la situación en el país. Me daría dolor ver que este país, un país donde uno nació, donde uno vivió, que uno esté fuera de aquí, Yurkeli, y que mañana tú veas la crisis, veas a la gente matándose, tú veas a la gente de allá, del sitio que tú eres, que están matando a los niños, secuestrando. A ti te dolería, pero hay muchos siervos que pertenecen a esa nación que están aquí, que están como quería estar Estel. Estel estaba con una amenaza de exterminio, su nación. Los judíos estaban a punto de ser terminados y Estel estaba tranquila. Mardoqueo tiene que llamar la atención y le dijo, Estel, no creas que tú escaparás como cualquier judío, porque si tú te callas en este tiempo, respiro y liberación traerá a Dios de alguna otra parte, pero tú no escaparás. O sea, diciéndole él, Dios te puso para este tiempo. Y hay gente que tiene rodillas, que tienen medios de comunicación, que saben que ese país necesita que se le diga por los cuatro costados que tiene que volverse a Dios. Que el tema no es social, que el tema no es policial, que el tema no es de los atracadores, no es de los secuestradores, que el tema no son los dueños de banda. El tema es que el pueblo tiene que volverse a Dios. Así es. Si el pueblo se vuelve a Dios, Dios sana a la nación. Dios sana al pueblo. Así es. Dios termina la crisis. Dios hace que allí en aquella nación que hoy está destruida se vuelva a levantar en el nombre de Jesús. Wow. Dios hace que esa nación que hoy está siendo vituperada, amenazada, mañana se pueda decir Dios tuvo misericordia de esa nación. Amén. Así como Nínive. A Nínive Dios le dijo en 40 días será destruida. Todo el mundo se puso de acuerdo. Ayunaron y oraron y esa oración cambió la historia. Alteró el rumbo de aquella nación. Es la única forma de alterar el rumbo de Haití, es volviéndose a Dios. La única manera de que se altere el rumbo espiritual, porque la gente dice, no, no es espiritual, es que no hay dinero. No, cuando espiritualmente todo está bien, Dios hace prosperar la nación. Cuando estamos bien delante de Dios, Dios hace prosperar nuestros caminos. Dios da bendición a nuestras manos. La bendición de Dios se ha apartado de allí. Hay sequía, hay muerte, hay destrucción. La gente está que no sabe qué va a hacer. Y la respuesta está en sus manos. La respuesta a los problemas de aquella nación están en la mano del propio pueblo. El pueblo que abra los ojos, que despierte, que se humille, que hagan lágrimas, que hagan silicio, que hagan ayuno, que se acerquen a Dios. Porque si el pueblo lo hace, las cosas pueden cambiar. Si el pueblo lo hace, Dios puede libertar la nación en el nombre de Jesús. Wow, Dios mío. Amén. Así es, pastor. Yo creo que este tema vamos a tener que seguir haciendo una segunda parte o una serie acerca de estos acontecimientos. No solamente de ese... Hoy enfatizamos en ese país, el cual es rico, como usted dijo ahorita, ¿verdad? Es rico, entendemos que es rico, pero está mal administrado. Mal administrado porque está ahora mismo bajo la opresión por las tinieblas, ¿verdad? Así es. Amén. Necesitamos a Dios allí en aquel lugar. Amén. Pastor, llegamos a la parte final. Yo quiero que antes de usted haga una oración por esa gente que nos está viendo ahí, una oración de cobertura y para así ser despedido de este segmento. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hemos compartido la palabra de Dios. Hemos hablado, Dios, de manera especial. Bendito, hemos tocado Dios. Los puntos especiales, Dios, que tú has querido que toquemos. Te pedimos en el nombre de Jesús por aquella nación
Yo te pido, Padre, por cada persona que está allí. Padre, por los cristianos que están allí gimiendo, buscando y esperando un cambio. Por los miles de niños y personas y mujeres que están allí esperando que tú transformes la nación. Padre, que ellos entiendan lo que dice Crónicas, gloria a Dios, 7:14. Que se humille el pueblo, que pida perdón, que hagan silicio, que hagan ayuno, que busquen tu presencia. Padre, despierta el espíritu de alguien en aquel lugar. Despierta el espíritu de los moradores, de los nacionales haitianos, Padre, para que ellos busquen tu presencia, para que ellos vuelvan a ti, Señor. Todos los que están afuera, los que viven allá, los que están en la diáspora, Señor. Sí. Espíritu Santo de Dios, te pido que cubra, rompa las cadenas ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Gracias por ver este video. Gracias por estar ahí. Le pedimos que lo comparta con todo el mundo en todas las redes sociales, en todos los grupos de WhatsApp. Comparte este contenido, este video, que yo sé que le será de mucha bendición y edificación para todo aquel que lo vea. El hermano pastor hoy ha desatado unos códigos que me han dejado loco, que me han dejado, Dios mío, me han dejado sorprendido, porque hay unos cuantos códigos, algunos cuantos documentos que yo no conocía y al cual a mí también me ha llamado la atención de seguir investigando e indagando más sobre este tema, que es demasiado importante para nuestro conocimiento en este andar del Evangelio. Así que, pastor, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por traer este gran mensaje. Yo creo que vamos a seguir con esta serie. Ahora vamos a hablar en una próxima entrega de lo que es este tema, ¿verdad? Pero sí, en otro país como Cuba. Amén. Venezuela, ajá, entre otros países más que vamos a ir agregando. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Con usted estuvo su hermano Yurkelis Matos y el pastor Miguel Mateo. Dios le bendiga a todos. Una bendición. Gracias y espero que se queden ahí. Viene una serie poderosa. Adelante en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta una próxima.